Gloria a Dios. ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Dios de los cielos? ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Bienvenidos a todos. Qué privilegio poder estar juntos para poder adorar al Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, conmigo, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a continuar con nuestra serie Caminando en las promesas de Dios. Dios abre caminos, Él abre caminos. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 14, vamos a leer el versículo 21 al 22 y luego voy a saltar al verso 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. Oiga eso, por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vamos al versículo 30, por favor. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada iniciamos con esta serie, una serie que creo yo con todo mi corazón que debe de estar bien sentado en nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a caminar en sus promesas, en las promesas que Él da en su palabra. Y la semana pasada hicimos un tema que nos tenía que hacer reflexionar y tomar decisiones. El tema de mi hermano Jorge Bielman, que nos visitó, se titulaba Sígueme. Y se hizo una reflexión sobre qué camino estamos cada uno de nosotros caminando. Muchas personas caminan sus propios caminos, sus propios deseos, el camino que el mundo les ofrece. Pero el Señor ha extendido un llamado, una invitación. Y esa invitación es el Cristo llamándonos a que sigamos en su camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que el inicio, oiga esto, el inicio de caminar en las promesas de Dios consiste en que usted y yo estemos bien seguros que estamos parados en el camino correcto. Y el camino correcto se llama Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si no caminamos y si no estamos parados en ese camino, difícilmente, yo diría imposible, que podamos ver las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios se cumplen para los que están en Cristo. Esa es la razón por la que mucha persona cristiana a veces se frustra en el camino, porque dice: pero es que yo no veo las promesas. Es que yo no veo mi bendición. ¿Y qué será que yo estoy tratando, pero yo no veo que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que las promesas de Dios vengan? Es que lo que pasa es que no se ha parado en el camino. Jeremías dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino. Ese camino, ya lo dijimos, es Jesucristo. Pero reflexionamos la semana pasada en si estamos caminando o no el camino del Señor. Y yo espero, porque me contaron que el culto fue
muy lindo, muy especial. Y yo espero que usted haya tomado las decisiones ahí correctas, de dejar atrás sus propios caminos, de dejar atrás el camino del mundo, de dejar atrás lo que nos ofrece el enemigo o nosotros mismos con nuestros gustos. Queremos caminar otro camino que no es el Señor. Pero si tomó la decisión correcta, yo quiero comenzar a decirle hoy que al tomar esa decisión, usted va a ver cómo Dios se encarga de abrir caminos donde no existen caminos. El texto que leímos de Éxodo capítulo 14 nos habla de aquella famosa salida de Israel de Egipto, según que para la tierra prometida. Pero el Señor no les dijo que el camino hacia la tierra prometida iba a ser fácil. Ya la salida había sido gloriosa, había sido con poder. Dios había mostrado 10 veces en realidad, había mostrado su poder con todas las plagas que habían venido a la tierra de Egipto para doblegar el corazón de Faraón. Cuando salieron por fin, Israel seguramente ha de haber dicho: ahora sí, solo vamos a ver victorias y victorias. Pero lo primero que encontraron enfrente fue un mar, el Mar Rojo, que les impedía el camino. Y si eso fuera poco, además del Mar Rojo enfrente, atrás al enemigo con lanzas y con carros y con caballos y con espadas, dispuesto a destruirlos. Yo me imagino a Israel en ese momento, hermano, pero si acabamos de salir, acabamos de ser libres y ahora aquí vamos a morir. Usted recuerda lo primero que empezaron a decir los egipcios: para eso nos sacaron, para venir a morir aquí cerquita del mar. Pero Dios tenía planes de mostrar su gloria, su poder y su misericordia. Nadie hubiera llevado al pueblo a la orilla del mar, pero Dios sí. A veces Dios hace cosas que nosotros no comprendemos, como aquellas cosas que nos hace ir, hermano, a situaciones en las que parece que no hay ninguna salida. Aflicciones y preocupaciones en las que uno dice: ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Para dónde agarro? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo salgo de esta aflicción? ¿Quién podrá ayudarme? Ahí sí que ¿quién podrá ayudarme? Porque no hay otro lugar, no hay otra salida. Pero cuando parece que todo está cerrado, cuando parece que todo es imposible, cuando parece que no hay salida, es cuando Dios manifiesta su poder. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento de su vida que parece que lo llevan al filo, hermano, lo llevan hacia lugares donde parece que no hay ninguna salida. Un diagnóstico, una enfermedad, un problema familiar, una situación financiera donde parece que no hay cómo pagar y parece que no hay salida. Pero Dios siempre tiene una salida. Dios es poderoso para abrir caminos donde no hay caminos. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero resulta, hermano, que en esa situación a la que a veces Dios permite que lleguemos, nos quiere dar el Señor instrucciones para poder tomar, para poder ver que se abren esas puertas. Me llamó la atención que allá está Moisés. Acaba de sacar a todo un pueblo, millones, según se cree y según los estudios teológicos, eran millones ya saliendo de ahí. Y están al frente ahora del mar. Y yo me imagino también a Moisés, hermano, con que era un hombre de fe,
De plano yo me imagino a Moisés pensando, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Porque la Biblia dice que empezó a orar. Moisés empezó a orar. Me parece a mí la mejor opción que uno puede hacer cuando no tiene salidas. Cuando usted y yo no tenemos una salida, lo que usted y yo necesitamos hacer es clamar al Dios de los cielos. Porque ¿qué opción te queda, hermano? ¿Qué opción te queda? La única opción que te queda cuando ya no hay salida es recurrir al único que te puede ayudar, que es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Muchos podrían correr para otro lado. Yo me imagino que por la mente de los israelitas han de haber dicho, corramos a la izquierda para que no muramos, o corramos a la derecha para que no muramos, porque no tenemos salida ni al frente ni atrás. Por lo menos escapemos por nuestra vida. A veces el enemigo nos quiere presentar opciones que podamos recurrir a cosas humanas, pero a veces, hermano, el encajonamiento es tan corto que no te lleva, hermano Dios, a ninguna otra opción, sino que confíes en Él totalmente. Cuando Dios es lo único que te queda, aleluya, entonces se convierte en el todo que tú y yo podemos echar mano de Él. Cuando Dios es lo único que te queda, no te queda otra cosa más que levantar tu mirada, levantar tu clamor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ojo con esto. Acompáñenme por favor, porque en este pasaje, en unos pasajes anteriores, usted ve, hermano, que antes de que el mar se abriera, el Señor tuvo que darle algunas instrucciones a Moisés. Instrucciones que yo creo que usted y yo necesitamos para ver que las aguas se abran. Para ver un camino abierto necesitamos ciertas instrucciones. Vea conmigo Éxodo capítulo 14, versículo 15 y 16. Éxodo capítulo 14, versos 15 y 16 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cuántos dicen amén? Algunos miran en este pasaje un regaño de Dios a Moisés, como diciéndole: Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Algunos miran como a Dios un poco disgustado, diciéndole: no, Moisés, hombre, no te pongas a orar en este momento, empieza a caminar y empieza a marchar. Pero otros que con los cuales quizás yo concuerdo más, ven en esto no una palabra de molestia del Señor, sino una manera de animar la fe de Moisés. Porque parecía que de plano, hermano, ¿quién no se queda pero en blanco de mente con una situación como esta? ¿Quién no se queda, hermano, sin palabras? ¿Y quién no se queda sin reaccionar? ¿Ha tenido usted alguna situación en la que se queda sin reaccionar? ¿Ha tenido usted algo así? Donde uno no reacciona, se queda uno como helado, como quieto. Fue tan rápido el accidente, tan rápido la situación, que uno se queda como helado, se queda como en shock y no se mueve. Algo así le estaba pasando a Moisés. Se había quedado helado. Empezó a orar, pero ahora el Señor le dice: Moisés, no ores ahora, no clames. Voy a animar tu fe. Voy a hacer que levanta tu mano y cree que yo puedo dividir ese mar. De hecho le dice: divídelo, como dándole a entender
que la sola obediencia a la voz del Señor iba a ser obra de la que solo Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, anima a Dios la fe de Moisés diciéndole: Moisés, levanta tu mano. Y entonces el primer elemento que yo quiero ver con usted entre las instrucciones que Dios da, primero, Dios quería mostrarle qué tenía que hacer él, Moisés. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Cuando tú estás enfrentando una prueba, una situación difícil, un camino donde no hay, Dios quiere instruirnos. Y lo primero que quiere hacer es animar nuestra fe. Es decirnos, tú puedes hacerlo, por supuesto, no solo, sino con la mano poderosa de Dios. Usted y yo no podríamos, hermano, pero ni abrir un charco. Aleluya. Usted y yo no podríamos ni abrir un poquito de agua. No lo podemos abrir. Pero cuando el yo soy está detrás de nosotros, mire, hermano, el mar se puede abrir si usted y yo lo podemos creer. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces necesitamos de parte de Dios un empujoncito, un ánimo que venga de parte de Dios. Y ese ánimo a veces consiste en que hagamos cosas que a veces no parecen muy lógicas. ¿De qué me va a servir levantar la vara, de haber dicho Moisés? Pero de todos modos, yo mejor voy a obedecer lo que Dios me está diciendo. Eso mismo ha de haber pensado Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, entra mar adentro y tira tu red al lado derecho. Lo primero que pensó Pedro fue: pero si ya tratamos de pescar toda la noche. Señor, hemos trabajado toda la noche. Pero luego como que se acordó y dijo: pero de todos modos, si tú lo dices. Aleluya. Como que a veces cuando Dios nos pide algo, lo primero que salta es nuestra mentalidad, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y en las cosas sobrenaturales, lo que nosotros pensamos no sirve de nada. Moisés, levanta tu vara. Moisés ha de haber dicho: ¿y para qué? Pero de todos modos, en tu nombre lo voy a hacer. No es cierto, hermano, que a veces Dios nos pide que hagamos cosas que lo primero que se nos viene es nuestro pensamiento, nuestra mente. ¿Y para qué? Hermano, quiere venir aquí adelante, quizás el Señor lo bendiga. ¿Y para qué? Dice. Aleluya. Y que solo ahí está Dios, pues adelante. No, Dios está allá también, pero Dios quiere animar tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere animar tu fe. Tira la red, Pedro. Señor, no hemos pescado, pero en tu nombre lo voy a hacer. Lea conmigo un pasaje de la Escritura donde el Señor tuvo que animar a otro que estaba entre la espada y la pared. Marcos capítulo 5, versos 35 y 36 nos habla de un principal de la sinagoga que estaba pasando, hermano, una prueba difícil. Marcos capítulo 5, versos 35 y 36. ¿Lo tiene? Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué dice, hermano? Cree solamente. Esta es la hija de Jairo, uno de los principales de los judíos, que estaba buscando la ayuda del Dios del cielo para que sanara a su hija. Todavía había esperanza porque estaba viva, pero muy enferma.
Pero cuando él se acercó a Jesús, entonces llegaron con la noticia de que lo peor que se temía había sucedido. Jairo, tu hija ha fallecido, tu hija ha muerto. Mejor ya ni molestes al maestro. Pero el Señor oyó y le dijo, lo empujó a creer, lo empujó a tener fe, lo empujó donde parece que ya no hay caminos, donde parece que ya no hay solución, donde parece que ya no hay salida. Jesús lo único que quiere hacer es empujarte a que creas. Y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo no sé qué empujadita necesita usted. Tal vez no necesita una empujadita, un reempujón necesitamos. Quizás necesitamos no solo una empujadita, quizás necesitamos una doble empujada, no lo sé. Para que creamos que el Dios en quien usted y yo hemos creído es poderoso para abrir caminos donde no hay, porque donde parece que no hay solución, Dios tiene una solución que puede abrirte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solo que necesitamos oír la instrucción de Dios. La instrucción para Moisés es: levanta la vara. En otras palabras, cree, Moisés. La instrucción a Pedro es: tira la red. Pedro, cree que yo te puedo dar los peces. La instrucción a Jairo cuando había muerto su hija es: no temas, solo cree. Hermano, cuando parece que no tiene salida, cree solamente que Dios puede abrirte un camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire la segunda instrucción. La segunda instrucción está ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 15 y 16. Voy a leer el verso 15, Éxodo 14, 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que, ¿qué dice, hermano? Que marchen. En otras palabras, ojo con esto. Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, recuerde que estamos viendo la instrucción de qué tengo que hacer yo, qué tenía que hacer Moisés. Y a Moisés le tuvieron que recordar que tenía un trabajo que realizar, que tenía una función que hacer aquí en la tierra, y que no se le olvidara que esa función era de él. Fíjese, hermano, que a veces se nos olvida que Dios nos ha dejado aquí con un propósito y con una función. Y cuando parece que ya no hay caminos, pensamos única y exclusivamente en nosotros. Y se nos olvida el por qué nos dejó Dios aquí. Fíjense, cuando Elías estaba en aquella cueva, ¿se acuerda? En aquella cueva, deprimido, depresivo, deseando la muerte. Entonces Dios le tiene que preguntar y le dice: Elías, ¿y qué haces aquí en la cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Señor, es que yo sentí un vivo celo y el pueblo de Israel se ha desviado por otros caminos y no hay quien les hable, Señor. Y yo sentí, sí, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero es que yo prefiero la muerte, Señor. Mejor si es mejor, mátame, yo me quiero ir ya. Pero es que tienes todavía función que hacer. Y le recuerda a Dios: yo te he dejado aquí para que unjas a unos reyes que todavía no han sido ungidos, y para que me unjas a un profeta que va a ser tu sustituto, pero que tú lo tienes que ungir. En otras palabras, antes de morirte, tienes que cumplir lo que yo quiero que tú hagas aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ojo con esto que le voy a decir. Una de las cosas que debemos de entender es que Dios cuando no tenemos salida, nos empuja a tener fe, pero también nos recuerda que hay una función que tienes que realizar y no te vas de aquí hasta que termines la función.
Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces tenemos que hacer algo más aquí en la tierra. Cuando parece que ya no hay salida, el diablo te dice: ya no tienes salida y aquí vas a terminar y ya no hay para ti más esperanza. Pero Dios siempre tiene algo que tienes que hacer aquí en la tierra. Y mientras no terminemos ese algo, entonces usted y yo, hermanos, debemos recordar lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Déjeme mostrarle un texto, por favor, a través de esto. Vamos a ver, vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Leemos en el versículo 14, vamos a ver, verso 13 al 16. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. Verso 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oiga lo que le dijo el Señor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aleluya. Entonces mire pues, Elías deseando la muerte: Señor, ya mátame, ya me quiero ir. Y el Señor le dice: si todavía tienes trabajo que hacer, si todavía no has terminado el trabajo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está haciendo es alentando, hermano, nuestra diligencia por lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Muchas veces, hermanos, sabe que las pruebas o las dificultades nos detienen. Dicen: no, como yo ya no sirvo, como yo ya no puedo hacer nada. Y a saber cuántas cosas tiene Dios todavía que tenemos que hacer aquí en la tierra. Pero el diablo nos anula, nos detiene, haciéndonos creer que nuestro camino se acabó, haciéndonos creer que nuestro camino se cerró, haciéndonos creer que ya no tenemos salida, cuando en realidad hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos todavía. Entonces nos alienta nuestra fe, pero también nos empuja para seguir trabajando en lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Muchas personas, no estoy hablando de la edad exactamente, pero la edad también influye. Cuando de repente uno se ve ya mayor y empieza a decir: no, pero si yo ya no tengo mucho que dar, ya lo di todo. No, si tienes un par de años todavía aquí, hay algo que dar, hay algo que hacer, hay algo que entregarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas personas hemos encontrado en la vida, hermano, que fueron grandes trabajadores de Dios, pero que de repente dicen: no, ya no tengo nada que hacer? Y a saber cuánta gente hay que ir a bendecir, a saber cuánta gente hay que ir a salvar, a saber a cuánta gente hay que ir a hablarle del Señor, a saber a cuánta gente hay que testificarle de lo que Dios ha hecho en tu vida o ha hecho en mi vida, a saber a cuánta gente hay que ir a mostrarle cuál es el camino o el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos detengamos, hermano, cuando estamos en pruebas o en dificultades. No nos detengamos y que el diablo no nos haga creer que ya no tenemos más por hacer, cuando a saber cuántas cosas Dios tiene preparadas todavía para nosotros. Amén. Bueno, veamos un poquito más. Vaya a Éxodo capítulo 14, verso 14.
Eso es lo que Dios quería que Moisés hiciera. Lo animó en la fe y lo animó a seguir trabajando. Pero oiga, ¿cuál es la orden sobre lo que debía de ordenar a otros? Esto es importante. Éxodo capítulo 14, verso 14 nos dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que, ¿qué dice, hermano? Estoy en el verso 14, verso 15, perdón. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta parte me interesa porque en el verso 14, si ponemos el 14, les acaba de decir que estén quietos. Fíjense, en el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué dice? Una versión dice, y vosotros estaréis quietos, dice una versión. En el verso 14, Moisés acaba de dar una instrucción. Y la instrucción es, hermano, quédense quietos. Pero en el verso 15, el Señor le habla y le dice, dile al pueblo de Israel que estén quietos o que marchen. Que marchen. Para que usted y yo podamos ver, hermano, que el mar se abre, debemos seguir las instrucciones. Hay tiempos para estar quietos y esperar en Dios, y hay tiempos para marchar, accionar con fe en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces hay tiempo, fíjese, hermano, que a veces nosotros mismos de plano nos animamos y nos fortalecemos con palabra de Dios, diciéndole, hermano, creamos en Dios, afirmémonos en Dios, esperemos en Dios. Pero ¿qué tal si a alguien le podemos decir, mira, hermano, es tiempo de marchar, es tiempo de accionar, es tiempo no de quedarse parado? Porque muchos de nosotros cuando oímos la palabra esperar es como quedarnos quietos sin hacer nada. Pero a veces no quiere Dios que nos quedemos quietos. A veces quiere Dios que empecemos a marchar, y marchar es una acción de fe. Marchar, oiga esto por favor, marchar es una acción de fe. Usted se recuerda cuando Josué entró a conquistar Jericó. Era una fe activa, no era una fe de esperar en el campamento, era una fe de estar dando vueltas a la ciudad, orando, marchando y creyendo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, una de las cosas que usted y yo debemos de hacer cuando no tenemos salida, empiece a marchar, hermano. Empiece a marchar con fe. Empiece a creerle a Dios, hermano, que su fe no debe de ser pasiva, su fe debe de ser activa. Su fe debe de estar en acción. Si yo tengo que marchar, es porque tengo que orar. Si tengo que marchar, es porque tengo que clamar. Si tengo que marchar, es porque tengo que ayunar. Si tengo que marchar, es porque tengo que buscar las verdades y las promesas de Dios, de su palabra. Si tengo que marchar, es marchar confesando su nombre y declarando que Dios es poderoso para hacer cualquier obra para nuestro bien. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántas veces cuando creemos que no tenemos salida, lo que mucha gente hace es caer en depresión, caer en tristeza, caer en desánimo? Es lamentable ver cuando estamos pasando por problemas o por pruebas, muchas personas, en lugar de acercarse más al Señor, se alejan más de Dios. Se alejan más de Dios. Y eso es volver atrás en el camino. O eso es desalentar nuestro corazón. Y eso implica que nuestra fe está disminuyendo. Nuestra fe está menguando. Nuestra fe está decreciendo. Pero cuando marchas, cuando no te detiene nada y sigues buscando a Dios a pesar de la prueba, y sigues buscando a Dios a pesar del problema, y sigues buscando a Dios a pesar de la enfermedad,
y sigues buscando a Dios a pesar de toda circunstancia, tu fe empieza a crecer. Y tu fe puede hacer que las murallas se puedan derribar. Y tu fe puede hacer que donde no hay un camino se pueda abrir para que tú puedas pasar al otro lado. Quizás Dios no retire el mar que está frente a ti, pero puede abrir camino para que puedas pasar al otro lado. Muchas veces cuando oramos le pedimos diciendo al Señor: Señor, quita el mar que está frente a mí. Quizás lo que debemos hacer es: Señor, dame fe para que se abra un camino. Dame fe para que se abra un camino donde no hay. Josué nos cuenta, vaya conmigo a Josué capítulo 3, versículo 3. Cuando iban a entrar a la tierra prometida. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios dio una instrucción a Josué. Josué capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros, oiga esto, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios va delante de nosotros? Si Él va delante de nosotros, lo que usted y yo tenemos que hacer es marchar en pos de Él. Ir detrás de nuestro Señor. No detenernos, no quedarnos atrás. Usted se imagina entre los miles que iban de Israel en el desierto, cuando la columna de Dios se movía. ¿Qué hubiese pasado si alguno hubiera decidido: yo ya no quiero caminar, yo aquí me quedo, aquí voy a hacer mi casa, y se va a la presencia de Dios? ¿Qué cree que hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera pasado? En el día el sol hubiera sido tan inclemente que lo hubiera matado de puro calor, porque ya no había nube que lo cubriera. Y por la noche el frío lo pudo haber congelado, o las fieras que huían por la columna de fuego hubieran llegado con toda libertad a hacer la cena a ese lugar. ¿Sabe por qué nada les pasaba? Porque la columna de fuego iba con ellos y la nube de Dios iba con ellos. Por eso cuando la nube se levanta, tú te tienes que levantar. Por eso cuando la nube se mueve, tú te tienes que mover. Por eso cuando el Señor te dice: levántate, levántate y empieza a orar. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés, no es hora de orar, es hora de levantarse. ¿Cuántos dicen amén? Esa es fe activa. Esa es fe en acción. Hay tiempo de orar, hay tiempo de levantarse, hay tiempo de clamar, hay tiempo de caminar, hay tiempo de marchar. Pero cuando ya no tienes salida y la nube de Dios se está moviendo, muévete tú también. Aleluya. Muévete tú. Porque si tú no te mueves, hermano, y el Señor se está moviendo, entonces te vas a quedar solo. Por eso Moisés, cuando la nube se levantaba o la nube caminaba, no se quedaba ahí. Inmediatamente daba la orden. Oiga esto que le voy a decir. Inmediatamente daba la orden para que todos empezaran a marchar. Oiga, hermano, si usted está pasando por una prueba, empiece a dar la orden en su casa, que todos empiecen a marchar. Hello. Empiece a dar la orden. Levante a todos a las 4 de la mañana. Aleluya. O levante a todos para orar. Póngalos a orar a todos.
Levántelos a que marchen. Porque a veces uno está peleando la batalla en la casa, pero ¿y los demás? Si ese es el ejército que Dios le dio en la familia. Ese es el pequeño ejército de 3, de 4, de 5. Bueno, otros se mandaron de 10 de un solo, ¿verdad? No sé cuántos hijos hay en la casa, pero de todos modos, ese es el ejército que Dios le ha dado. Si Dios te dio a ti la orden de marchar, entonces levante a todos y póngalos a marchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es importante que todos los que son parte del ejército suyo en la casa empiecen a accionar su fe creyéndole a Dios. Por eso es importante que desde el más pequeño hasta el más grande aprendan a orar, aprendan a interceder. ¿Usted se acuerda de Nínive cuando les mandaron aquel mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Se acuerda lo que hizo el rey? ¿Se acuerda usted? El rey rompió sus vestiduras, se puso en ceniza y silicio, y mandó a decirle a todo el pueblo que se pusieran ¿en qué, hermano? En ayuno y en oración. Y dice la Biblia que hasta los animales ayunaban. ¿Se puede poner a un animal a ayunar? Aleluya. Se puede. Ahí está en la Biblia. Pobre Chuchito le va a tocar también. Pobre Perico también se va a ir. Pobrecito Nimo, el pescadito ahí sin comida, a orar. Y el pobre Nimo allá adentro, hermano. ¿Y estos qué le pasa? Ahora, déjeme tratar de explicarle. Los animales son creación de Dios y se sujetan a la voluntad de Dios, ¿o no? Porque yo veo en la Biblia que aquel pescadito que trajo la moneda del impuesto, le mandaron, vayan a pescar, y ahí venía la moneda, ¿se acuerda? Los animales hacen la voluntad de Dios también. Ahora, ¿cómo ayunan y oran? No lo sé, hermano. Pero el rey puso a ayunar a todos los animales y todos ayunaron, pues. ¿Y funcionó? Sí. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de hacerle ese mal al pueblo de Nínive y los bendijo Dios. Les dejó la vida. Lo que iba a ser su final en 40 días se convirtieron en años, porque después pasó otra cosa, pero se convirtieron en años de vida, porque hubo un rey que dio la orden a su ejército, a su pueblo, que ayunaran y que oraran. Si usted está pasando por pruebas y dificultades, hermano, ponga en orden a los de su casa, póngalos a ayunar. Y el bebito, hermano, el bebito también que ayune. Eso es prudencia suya. Después no me vaya a venir a echar la culpa a mí, pobrecito. No, usted decide. Lo que yo le estoy diciendo es que el ejército que Dios le ha dado a usted debe de unirse en un mismo sentir, en marchar en fe, creyendo que cuando usted ora, que cuando usted ayuna, que cuando usted intercede delante del Señor, Dios está dispuesto a abrir cualquier camino donde no exista. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire pues, pero ¿qué más? Vaya conmigo a Éxodo 14, versículo 16. La tercera instrucción. La primera tiene que ver con qué tenía que hacer Moisés. La segunda es qué tenía que hacer los que están alrededor.
Y lo que tienen que hacer los que están alrededor es marchar según la orden del que está delante. Y número 3, ¿qué tenía que esperar Moisés? ¿Qué tenía que esperar Moisés? Éxodo 14:16 dice: y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué dice, hermano? Divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué tenía que esperar? Hermano, cuando Dios te da una palabra, Dios te da una promesa, ¿qué es lo que tienes que esperar? Lo que tienes que esperar es el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Es decir, tienes que esperar, hermano, esperar creyendo, esperar con la convicción de que aquel que te dijo que marches, de que aquel que te dijo levántate, de que aquel que te dijo cruza o levanta tu vara, tienes que creer que Él se va a encargar de hacer el milagro que tú estás esperando. Mire, se lo voy a plantear de esta manera. Él te dice que hagas lo que tú puedes hacer, para que lo que tú no puedes hacer, de eso se encarga Él. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Levantarnos. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Orar. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Marchar. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Levantarnos de mañana, estudiar la palabra, orar, interceder. Eso lo podemos hacer nosotros. Por eso usted ve lo natural y lo sobrenatural uniéndose para un mismo propósito. ¿Oyó eso? Se une lo natural y lo sobrenatural para hacer un milagro. Dios pudiera haberlo hecho sin darle ninguna instrucción a Moisés y decirle: Moisés, apártate, yo voy a hacer todo. No, pero Dios quería usar a Moisés y Dios quería usar al pueblo. Y las instrucciones eran: levántate, levanta tu vara, ora y marcha. Eso es lo que usted y yo podemos hacer. Pero lo sobrenatural y lo milagroso solo lo puede hacer Dios. Pero lo va a hacer Dios si usted y yo lo creemos. Si usted y yo le podemos decir: Señor, aunque no lo estoy entendiendo, yo lo voy a hacer. Yo sé que tú estás obrando en mi vida. Yo sé que tú algo estás haciendo en mi vida, en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de esta situación. Señor, algo estás haciendo en mi vida. Y si tú me dices que marche, yo marcho. Si tú me dices que brinque, yo brinco. Aleluya. Si tú me dices que me tire a clamar, yo me tiro a clamar. Si tú me dices que yo te busque en la palabra, yo voy a buscarte en la palabra. Señor, si tú me dices que ayune, que haga vigilia, Señor, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, porque el que hace el milagro es Él. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde aquí. ¿Cuántos dicen amén? Moisés levantó su vara creyendo que el que le había hablado es poderoso para hacer los milagros. ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Cree que Dios puede abrirle un camino aunque no lo haya? Aunque el diablo te diga: hoy sí te tengo atrapado, hoy sí te tengo donde te quería tener. Aunque el diablo te diga: no hay para ti salida. Como el salmista decía, ¿verdad? Muchos dicen de mi vida: no hay salvación para mí. Mas Jehová, tú eres mi escudo y el que levantas mi cabeza eres tú, Señor. Aleluya. El diablo a veces nos quiere llevar hasta el rincón diciéndonos que no hay salida, pero Dios siempre tiene una salida para nosotros. Pero debemos creer en el Dios de los cielos. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo esta mañana. Y así puestos de pie, yo quiero animarle hoy, quiero
quiero darle un empujoncito. Aleluya. Quiero darle un empujoncito. Un empujoncito de fe. No sé si va a ser suficiente con el que yo le pueda dar, pero mejor si se lo da Dios, porque Él sí sabe empujar. Y empuja lo suficiente para que puedas ver el milagro de Dios. Si te sientes sin salida, cierra tus ojos un momento. Si te sientes sin salida en el problema que tienes, si te sientes sin saber a dónde ir, si la prueba o la aflicción que estás pasando sientes que ya no tienes para dónde, yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Los que están pasando por pruebas, véngase. Véngase. Vamos a orar por usted hoy y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que abra un camino para su vida. Dios es el único que puede abrirte un camino donde parece que ya no hay. Véngase. Aleluya. Aleluya. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Aleluya. Véngase. Si usted sabe que está pasando por necesidades, véngase. No es que solo Dios esté aquí adelante, es solo que te estamos animando en la fe. Solo te estamos dando un empujoncito a que creas, para que te encuentres con el que puede abrirte caminos donde no hay. Para que te encuentres con el que puede bendecir tu vida, con el que tiene solución para tu problema. Dios puede abrirte caminos aunque parezca imposible. Para Dios no hay nada imposible. Es Dios incomparable, Dios de milagros, Dios invencible. Todo lo puede. Pero tú y yo debemos creer en Él. Levanta tus manos al cielo. Y empieza a orar a Dios. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ten fe esta mañana. Ten fe que Dios puede obrar. Ten fe que Dios puede abrir una solución, un camino. Aleluya.